El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Diálogo Mayor, un programa institucional de la Universidad del Rosario que le abre la agenda informativa y comunicativa a todos los colombianos. Bienvenidos. Hoy tendremos un tema muy interesante que son los temas de investigación e inversión en ciencia y tecnología. El país parece ser que no ha avanzado muchísimo desde las 3-4 últimas décadas hacia acá. Las inversiones y los crecimientos de inversión a Colciencias y a nuestros investigadores y comunidad científica realmente no mejoran. Hasta el año 2012, cuando se nos prometió que el 10% de las regalías estarían invertidas en ciencia y tecnología, en investigación científica para Colombia. Pues bien, para este tema tan interesante, ciencia, tecnologías y regalías, traemos dos invitados de primera línea, expertos y conocedores de estos temas. Bienvenidos todos y ustedes, por supuesto, a Diálogo Mayor. Está con nosotros el exrector de la Universidad de la Nacional, el doctor Moisés Wasserman, es columnista, investigador y científico muy reconocido y preocupado por estos temas de las regalías y de la inversión en ciencia y tecnología. Y también nos acompaña el doctor Hernán Jaramillo, asesor de la Universidad del Rosario, exdecano en la Facultad de Economía y también un experto en estos temas. Vamos a entrar en materia para conocer un poco más de este asunto. Doctor Hernán Jaramillo, contémosle a Colombia qué es el Sistema General de Regalías. Bueno, lo primero es qué son las regalías. Las regalías son una compensación que le hacen al Estado colombiano quienes explotan los recursos naturales no renovables. Y esas regalías, el país, el 80% lo dedicaba antes a las regiones productoras, ya sea de petróleo o la minería en general. Hubo en el 2011 una reforma a las regalías. Y esa reforma de las regalías fue extraer de los recursos que iban para las regiones petroleras una distribución que se hizo por 5 fondos importantes. El Fondo de Desarrollo Territorial, el Fondo de Compensación, el Fondo de Ciencia y Tecnología y 2 fondos, el de Estabilización y el Fondo Pensional. Nos vamos a centrar en el Fondo de Ciencia y Tecnología. Se estableció que de los recursos de las regalías, el 10% iría a la actividad científica y tecnológica. En este punto yo quisiera señalar de breve un tema de entrada. Yo creo que el gobierno, como lo decía en una columna Miguel Urrutia, tuvo un grave restricción importante. Cuando presentó la ley, dijo que la ley iba con los recursos son de la nación. Sin embargo, fue la primera derrota de lo que uno llamaba restricciones de economía política. Y es que los parlamentarios no aceptaron que fuera así la ley, sino que las regalías son de los territorios. Perfecto. Doctor Wasserman, el 28 de enero de este año, el presidente de la República le informa a todos los gobernadores del país en la cumbre de gobernadores que esos fondos de ciencia y tecnología deberían destinarse a la construcción de vías terciarias. ¿Qué pasa? ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué ha pasado con el fondo, con los recursos? Pues yo creo que muchos gobernadores se pusieron felices porque no hay nada mejor que invertir en infraestructura y en obra para los gobernadores, pero eso daba una señal sumamente grave para el país. Y es que esos recursos que estaban previstos para ciencia, para producción de conocimiento, finalmente se derivan a vías, a infraestructura, que son por supuesto muy necesarios, pero es una señal que dice que nuestro país no necesita tanto el conocimiento como de las vías, y eso está muy mal.
Se planteó con el supuesto de que no había suficientes proyectos buenos para hacer. Y creo que eso es una falacia. Realmente lo que no había era suficientes proyectos que encajaran con el sistema que se diseñó para gastar esos recursos, que como veremos posiblemente a continuación es un sistema, en mi opinión, mal diseñado para ciencia y tecnología. Pero contémosle un poco a la audiencia, doctor Wasserman, en este momento los proyectos entran a convocatoria, son por licitación, contratación directa. ¿Cómo se deciden los proyectos? ¿Qué nivel de autoridad tienen sobre los proyectos y su selección de proyectos los entes territoriales, los gobernadores, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que en esa pregunta que usted hace está realmente el quid de la cuestión y el problema más serio. La forma como se diseñó en realidad fragmenta primero que todo el fondo, lo fragmenta en 33 subfondos o 33 fonditos, cada uno al arbitrio de un gobernador. Y eso ya de entrada implica que nosotros no estamos trabajando con el desarrollo regional, sino con un desarrollo fragmentado que conlleva muchísimos problemas, que conlleva problemas de repeticiones, de transposiciones, etcétera. Perfecto, estamos viendo un problema muy serio porque es un problema de forma y de fondo. Hay vicios de todo lado, sobre todo que son los entes territoriales en donde no aparece una comunidad científica muy autorizada tomando decisiones sobre los temas de los proyectos. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y hablaremos un poco más de los proyectos, de la importancia de los territorios y cómo se hace y se construye hoy ciencia en el mundo. No se vayan, ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado de la semana es Organizaciones saludables y procesos organizacionales e individuales, comprensión y retos. Una obra de carácter académico dirigida a estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, al igual que a profesores e investigadores que se encuentran interesados en las temáticas centrales de la obra, organizaciones saludables y recursos humanos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo Mayor. Hoy hablando de ciencia y tecnología y de los fondos de las regalías para provocar la investigación científica en Colombia. Habíamos quedado con este tema que es importante, profesor Jaramillo, y tiene que ver con la selección y los criterios de selección de los proyectos, con cuántos proyectos se han aprobado, en cuántos proyectos hemos acertado y en cuántos no, y la importancia de las gobernaciones en esas decisiones donde la comunidad científica pareciera parcialmente marginada, o por lo menos no ejecuta necesariamente todos los proyectos que propone. Sobre ese tema, ¿qué podríamos decir? Sobre ese tema yo creo que hay un elemento importante. Hay una acumulación de recursos no ejecutados. Y en base en eso, el gobierno, como lo señalaba el doctor Wasserman, tomó una parte de ahí de lo no ejecutado para trasladarlo a regalías, como si fuera culpa de la comunidad científica. Y realmente cuando uno mira el análisis fue el diseño desde el origen de una mala política pública. ¿Por qué? Porque el Fondo de Ciencia y Tecnología se definió que se debería repartir como el Fondo de Compensación, que es un tema, el Fondo de Compensación es de equidad, tomar recursos de las regiones más petroleras, dárselo a quien no tiene petróleo para hacer equidad. Es un tema de equidad. Pero al vincular a la ciencia y la tecnología a esa dinámica, significa que entre menos capacidades hay científicas y tecnológicas, más recursos se tienen. Y ese es el problema de fondo. Y ahí la responsabilidad es del gobierno y la acumulación de recursos no ejecutados tiene una gran responsabilidad el diseño de política pública. ¿Por qué? Porque los fondos de compensación, como se reparten la ciencia y la tecnología, los fondos para ciencia y tecnología es entre más
necesidades básicas insatisfechas haya, mayor recurso. Entre más población asociada a esas necesidades básicas insatisfechas, mayor recurso. Y entre más desempleo, mayor recurso. De manera que yo creo que ahí está el problema que está atravesando hoy el país, de que no haya una acumulación. Y, como decía el doctor Wasserman, hay un tema fundamental, y es que los recursos se fraccionaron. Hay 33 organismos o CADs en las regiones, y hay una duplicación de recursos o de temas para investigar. Segundo, hay una ineficiencia, por lo tanto, en esos recursos, porque no se tienen las capacidades para hacerlo. Perfecto. Doctor Wasserman, ya vimos que hay una política realmente que tiene que ajustarse, unos procedimientos en donde uno nos explica cómo no aparece Colciencias, digamos, como un ente rector evaluando esos proyectos. Hay unos problemas de quién ejecuta los proyectos. Pues hay muchos problemas. Uno lo que podría pensar, me atrevería a señalar, es que el país tiene una idea de ciencia, de producción científica, de investigación muy pobre. ¿Cuál es la idea que tenemos o que tienen nuestros gobernantes sobre la idea de ciencia? Sí, yo creo que en gran medida mirando los proyectos se reflejan lo que usted está diciendo. Colciencias tiene un papel, pero el papel de Colciencias es de una secretaría técnica casi que es un aval a posteriori final. Entonces lo que resulta es que precisamente en esas regiones que tienen la menor capacidad, de pronto reciben una gran cantidad de dinero, gobernadores que no pueden concretar muy bien aquellos problemas que pueden ser resueltos con ciencia, porque no todos ni pueden ser ni tienen que ser resueltos con ciencia, y terminan gastando los recursos en cosas que son apenas tangencialmente relacionadas con investigación científica, que no son verdaderamente investigación científica, que deben calcularse en otros indicadores del Estado, o muchas veces simplemente no ejecutando, que es lo que ha pasado. Yo pienso que parte también de la base, o debíamos partir de la base de que el problema de regionalización es un problema nacional. Obviamente debe resolverse en las regiones y debe apoyarse en las regiones, pero es un problema de carácter nacional, y eso se perdió realmente en este esquema, como decía pues Hernán, en un esquema fragmentado de ejecución. Una pregunta para los dos. Es decir, es muy curioso que Colombia hoy golpee las puertas para entrar al club de los privilegiados de la OCDE, primero, que además aspire a ser el país más educado de Sudamérica, segundo, que además invierta hoy en Serpilo-Paga, que no se ha pagado este año, y que se le reduzca simultáneamente los ingresos y la capacidad de maniobrabilidad con ciencias. Con todas esas políticas van en contravía de lo que queremos, un país que investiga y que hace desarrollo. ¿Qué hay que hacer? Antes de qué hay que hacer, que eso un poco podemos ir más adelante, el país entre el 2012 y el 2015 tiene recursos aprobados por 2.2 billones de pesos, de los cuales solo ha podido realmente ejecutar bien, o ejecutar, no digamos bien, ejecutar casi que un 35-40%. O sea, hay un gran porcentaje de, como decíamos, de acumulación de recursos no ejecutados. Pero segundo, para lo que llaman en este periodo 2012-2015, los proyectos que clasifican como I+D, que como lo decía el doctor Wasserman, no todos son I+D, representan el 0.01 del PIB colombiano. Y los que están clasificados como actividad científica y tecnológica, donde cabe de todo, representan el 0.03% del PIB. Por otro lado, hay un tema con el tema de regalías muy delicado, y es que el país, cuando se hace la reforma de las regalías, ir a los recursos de regalías era para aumentar el gasto en ciencia y tecnología, y lo que hizo fue sustituir la disminución de Colciencias. O sea, no es un país serio que haya planteado una senda grande desde que la planteó la misión de los sabios, no la ha cumplido, y cada vez más la cumple menos.
Pero sobre todo hay otros temas, es decir, en el tema de las regalías hay de todo, hay ineficiencia en la asignación de recursos, hay mal diseño de la asignación de recursos y hay duplicación de recursos. Por ejemplo, y esto va con un tema que quisiera resolver en una frase. Yo planteo, la regionalización fracciona, el desarrollo territorial integra. La nación con el territorio, y la nación se construye desde el territorio y el territorio se construye de la nación. Voy a poner un ejemplo muy claro. Hay muchos, pero digamos, la producción y el desarrollo de la investigación para sacar una variedad resistente a la roya fue la variedad Colombia. Demoró 25 años. Se hizo en Cenicafé y en Chinchiná, pero para todo el país. Perfecto. La inversión en ciencia y tecnología no es cuestión de coyunturas y menos de 2 o 3 años. Pero volvemos a la pregunta que había planteado sobre los temas de la OCDE, de una Colombia educada y de una investigación o una inversión en ciencia y tecnología. Vamos a nuestro segundo corte de comerciales. No se vayan, ya regresamos. Continuamos en Diálogo Mayor y habíamos dejado un tema en el tintero muy interesante. Doctor Wasserman, ¿qué pasa con todas estas medidas que ha tomado Colombia para querer aproximarse a ser un país en desarrollo frente a la OCDE y pareciera que todo lo que hace va en contravía? ¿Qué hacer? Sí, tenemos una muy grave falta de coherencia, eso es la verdad. El discurso de que el conocimiento es la base del desarrollo y de que vivimos una sociedad de conocimiento y una economía de conocimiento, pues entró a los discursos, pero no nos lo creemos de verdad. Y entonces sucede como ahora que una urgencia siempre desplaza a lo importante. Y es por eso que estamos todavía en el 0.23% del PIB en inversión en investigación y desarrollo, que es el indicador internacional, mientras que el club elegante al cual queremos entrar, que es el OCDE, está en 3% y hay algunos países que llegan al 4 y al 5% del PIB. Eso muestra realmente que no nos creemos el lema, que lo decimos a veces, pero no nos lo creemos. Y mientras que no haya realmente una convicción y una decisión política, es muy difícil progresar en el presupuesto en ciencia y tecnología en los países con los cuales nos comparamos en América Latina, ¿es superior al que tiene Colombia? Muy superior, es decir, los países fuertes y con gran iniciativa de investigación como Brasil, Argentina, Chile, México están por encima del 1% del PIB ya. Estamos lejos. Hernán, yo quisiera tocar este tema que es espinoso, pero es necesario. Aquí, en este tema del fondo de regalías, ha habido temas de política equivocados, temas de procedimiento, pero temas de corrupción. ¿Esto es importante y está jugando y haciendo mella duro en la distribución de los recursos para investigación? Yo creo que sí. Y desde dos perspectivas uno puede mirar el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es la utilización indebida de los recursos asignados. El caso de Córdoba, donde se perdió más de 30.000 millones de pesos por corrupción. Y de otra manera, lo que ha planteado el doctor Wasserman. Es decir, un camino del atajo es hacer creer que estamos haciendo ciencia y tecnología en muchos de los proyectos cuando sabemos que no es desde la perspectiva seria de investigación y desarrollo. Esos proyectos son de otra naturaleza. Es decir, bajo el rubro de actividad científica y tecnológica van muchas cosas en muchos proyectos. En una trazabilidad que hice para la Contraloría General de la República, encontraba uno actividades de exportaciones, actividades de competitividad, que son importantes, pero que no son ciencia y tecnología, o aplicación de maestrías a los maestros. Entonces, ese es un tema grave. Pero el camino del atajo, que es la corrupción, porque la corrupción no es otra cosa que el camino del atajo por muchas, está
inducido desde una mala política pública. Un tema que has mencionado, el de la OSD. La OSD es la buena práctica de políticas públicas y el buen diseño de instrumentos de política. Y lo que encontramos en la evaluación de las regalías, diciendo que hay proyectos muy importantes, que hay proyectos que a pesar de se han venido desarrollando, pero son minoritarios. Un tema final. De trabajo interdepartamental, solo 13 proyectos se han hecho entre el 2012 y el 2015. Y proyectos individuales por cada departamento y cada fondito son 271. En regiones de menores capacidades científicas y tecnológicas. Eso debió haber llevado al órgano de gobierno, porque aquí hay una responsabilidad también de no haber hecho seguimiento de evaluación y tomado decisiones de política pública para corregir lo que se está presentando y lograr que esos recursos vayan al fondo Francisco José de Caldas, que sean sacados de allí y que se le pida a la comunidad científica que tiene capacidades científicas integrarse con el territorio para resolver problemas globales del territorio. No importa desde qué universidad o qué territorio se estén generando esos proyectos. Perfecto. Como el tiempo en televisión es tan breve, infortunadamente, y el tema no queremos agotarlo en este programa, yo quisiera que muy brevemente, en los pocos minutos que nos quedan, ¿cuáles serían esas recomendaciones, no solo para el país, para nuestros gobernantes en general, sobre qué hacer en este momento? Porque llevamos muchos años y muchas décadas prometiendo inversión en ciencia y tecnología. Muy brevemente. En el tema de regalías ya lo he planteado, y es trasladar esos recursos al fondo de Francisco José de Caldas para que sea la comunidad científica, con sus capacidades científicas, resolver problemas que están en el territorio. Y quisiera terminar de pronto con una frase que explica nuestra tragedia por no haberla hecho acertadamente. Y es una frase que siempre me llama la atención de Buda. Dice, el presente es el resultado del pasado, de lo que se construya o no se construya en el pasado. Y el futuro está en el presente, que es su causa. Pero el presente no se hace en el presente. No es como hacer una carretera que es en 3 años. Aquí no construimos un pasado de verdad de ciencia. Y no podemos llegar entonces a ser el país, el tercer país de América Latina en el 2032, construyéndolo desde el año anterior. Muy bien, muy importante. Doctor Wasserman. Sí, yo pienso que los legisladores enfrentaron el problema de que querían desarrollo regional y equivocadamente pensaron que era entregando eso a los gobernadores. Yo creo que ese dilema se puede resolver, es decir, hay que regionalmente diagnosticar con mucha sensatez los problemas que pueden ser resueltos con investigación científica, plantearle esos problemas a la comunidad en convocatorias abiertas y que serán manejadas por conciencias, pues que es el órgano rector. Yo creo que con ese mecanismo que es simple, que no hay que inventárselo, que eso lo hacen en todas partes y eso está, se resuelve el problema de las necesidades regionales, se escogen las mejores ideas, se escogen los mejores investigadores y hay la mayor efectividad en el uso de esos recursos. Perfecto, creo que es muy claro y concluir sería muy difícil. Quiero agradecerles a ustedes, a nuestros ilustres invitados, porque es un tema que nos interesa y nos preocupa. Llevamos muchas décadas de promesas de que el país va a aumentar la inversión en investigación, en ciencia, tecnología e innovación, y realmente no hemos visto resultados. Y el problema no es de la comunidad científica, el problema es de políticas públicas, de transparencia, de forma, de fondo, de modelos adecuados para insertarnos en un país mucho más moderno, en un país a la medida de nuestros niños, como diría Gabriel García Márquez, y del desarrollo, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en Diálogo Mayor. Los esperamos todos los jueves en este canal. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí estamos pendientes y muy presentes siempre en Diálogo Mayor. Una feliz noche y hasta pronto.